¿Qué piensan que es lo más importante que tienes que tener en una backpack? O sea, normal, ¿no? Los SSA, los Myring y los Destroy. ¿Estás O sea, streameando? más importante que tienes que tener para sobrevivir. Los mana. Perfecto, muy bien ahí. Claro. Pociones. Empezamos No con las digas, pociones. mamá. O sea, es que es algo tan básico que la gente dice, no, es que no entiendo el tema, pero a la vez si te pones a pensar, si tú sales a cualquier parte de tibia sin pociones, créeme que te vas a morir en 5 segundos. Bueno, empezando, esta aula va a estar un poquito más orientada en los magos, ¿ok? Igual voy a dar un poquito de consejos de Quinas, pero va a estar más orientada en los magos. Ok, empezamos con las pociones. Pásenme el stream. Algo muy importante y que también a la vez es como medio troll, ¿no? El tema, porque piensan que, sí, tienes que tener pociones, pero también te lo puedo asegurar que más de alguna persona me va a decir, es que yo caso con Grand Mana Potion y pues me va bien. No, tienes que tener las pociones más fuertes para tu vocación. O sea, hay muchas personas que agarran y dicen, es que guasteo menos, es que pues simplemente me va mejor el Ajunt con eso. ¿Tú te imaginas? Piedreros, güey. Ajá, bueno, eso no me lo sabía. tú te imaginas agarrar y salir de una hunt con Grand Mana Potion y que te agarren, no sé, 10 personas en Open PvP. Vale, Te van a agarrar y te van a matar de combo, viejo, porque vas a estarte curando de 200, 180, 150, 200. O sea, siempre trata de tener las mejores pociones en tu vocación. Para los Kinas, por ejemplo, sería como la Supreme Heal Potion y la Strong Mana Potion. Siempre tener eso. De level 200 para arriba ya tienes que tener sí o sí ese tipo de pociones. Y ahora va otro apartado en el tema de las pociones. Y esto es muy importante porque muchos magos no lo hacen. Ya sea que seas druido o MS, siempre, pero siempre tienes que cargar pociones de Utamo, viejo. Por lo menos unas, si eres muy muy bajito, tienes que cargar unas 10. Ya si eres un poco más alto, 20, 30, ya es level 500 más, tienes que por lo menos cargar unas 40, 50, ¿sabes? Para un level 500 con unas 30, 40 pociones ya está más que suficiente. ¿Por qué? Porque este es el escudo de Utamo. Básicamente esto es lo que te va a hacer sobrevivir, ¿sabes? Porque primero, ejemplo, estás alternando el Utamo Vita, ¿no? Te pones el spell de Utamo, pero muchas veces te gastas mucha mana, ¿sabes? Teniendo el Utamo pegado, entonces vas a quitar con el Exanavita y luego te van a dar un combo donde vas a tener que usar una poción a fuerza. Entonces, tienes que por lo menos cargar unas 20, 30 pociones, ¿sabes? Mínimo. Y esto es un tema muy importante para los magos, porque si no cargas pociones, literal, te vas a morir de headshot siempre. No hay manera que sobrevivas. Entonces, desde level 200, 300 más, siempre procura cargar por lo menos unas 20 a 30 pociones, ¿sabes? Ahora se preguntarán, ¿cómo consigues estas pociones? Las cambias por Silver Token en el market, las puedes comprar en el market, o simplemente pues te pones a hacer los fosses de Grave Danger y ahí te las vas looteando. Ok. ¿Cuál es el siguiente ítem que piensan que es esencial para la supervivencia? Si no se lo imaginan, ahí ya tienen un pequeño problema, porque la verdad... Comidita. Okay. Perfecto, ¿quién dijo comida? ¿Quién dijo comida? Yo. Perfecto, comidas. Muy importante, viejo. En Tibia hay 2 eventos los cuales haz de cuenta que puedes obtener comidas. Está el evento de Jean-Pierre, que es el de agosto más o menos. Y luego está el evento de las cupcakes, ¿sabes? A principios de año. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo funciona esto? Están 2 eventos, ¿no? Tú te puedes tirar una comida de cada evento, ¿ok? O sea, en el caso de los magos, obviamente. Estoy enfocado en los magos. Porque, por ejemplo, en el evento de los cupcakes, tú puedes usar un strawberry y puedes usar un blueberry, ¿ok? Entonces, para como no enredarlos mucho, ok, enfocado en los magos, ustedes pueden usar, o sea, los magos en general pueden usar 2 comidas, que es la blueberry cupcake y la blessed, ¿ok? ¿Por qué? Van a usar una, luego la otra, y tiene cooldown de 10 minutos, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente ítem que piensan que es indispensable para jugar con las comidas? ¿Qué hace buen match con las comidas? Los Stone Skin Amulets. Perfecto, Stone Skin Amulets y My Ring. ¿Por qué dicen que hacen match? Porque literal, tú puedes estar incluso sin set, pero si tú te estás tirando Stone Skin y My Ring, no te mueres. ¿Cuánto es lo mínimo que piensan que tiene que tener un personaje para sobrevivir? De una Yo vez. creo que 50, 100. Perfecto. Ahí dijo una persona algo bien. 50 Stone Skin y 50 My Rings. Es lo mínimo para sobrevivir en una box de cualquier tipo de bichos. Siempre. No importa el personaje, ya sea bomba, level 200, level 300. Siempre procura cargar 50 Stone Skin y 50 My Rings. Obviamente haciendo match con lo anterior. Ejemplo, las pociones de Utamo, las comidas. Hay una manera de tirarse Stone Skin y My Ring. Ejemplo, se las voy a explicar bastante bien. Sí, es que no te lo puedes tirar a lo modo menso. De hecho, déjenme les explico un poquito la forma de tirarte los Stone Skin y My Ring. Ok, miren, entonces, Stone, Might. Se acaba primero el Stone y te subes otro Stone, ok. Dejas que pase el tiempo, te subes otro. Dejas que pase el tiempo, Stone. Dejas que pasen las cargas, Stone. Siempre respeta las cargas de los amuletos. Si no haces eso, te vas a morir 100% seguro.
una forma de saber si te quedan, por ejemplo, que lo estás haciendo mal es que los Stunskin te queden con pocas cargas. Sí, ¿qué me ha pasado? Claro. Yo no sabía que la de Utamo compartía cooldown con la Potion. Sí, O sea, con sí, la, sí, sí. con la Eso mano. es un punto muy importante. La poción de Utamo comparte cooldown con las pociones. ¿Por qué? Porque son dos ítems idénticos. Poción y poción. Para que lo tengas en cuenta. ¿Qué ítem más piensan que es importante tener? Aparte de los amuletos. ¿Qué deberías de tener en tu backpack? ¿Y tiene imbuido? Intégrate, las runas y todo eso. No, aparte de estos anillos y amuletos hay muchos más. ¿Qué más necesitas tener? Pero les voy a poner un ejemplo para que estén un poquito más claros. ¿Quieren correr ferumbras? ¿Qué anillo necesitas? bueno, Dwarven. Perfecto. Dwarven Rings, Ah, sí, también. Time Rings y Rings. Steel Rings. Muy importantes. Son anillos muy situacionales porque, por ejemplo... Fallan unos 2, 3, o sea. Ajá, exacto. Es Para lo que ver quiero cómo se explicar un trabaja. poquito. Ejemplo, si quieres correr cualquier respawn donde te emborrachan, mínimo siempre tienes que tener por lo menos 1 a 2 Dwarven Rings. Luego, si eres Knight o Paladín, bueno, los Knight casi no lo ocupan mucho, pero si eres Paladín, para jugar con el escudo Utamo, siempre tienes que tener un Energy. Siempre, siempre, siempre. Y luego, para curarte la Paralyze, ¿cuál es el mejor anillo? Para que no te dé tanto la Paralyze. Time, ¿no? Time Rings. Perfectos. Sí. Son muy buenos para mitigar la Paralyze. Y ya por último, si eres Pali o Kina, por ejemplo, imagínate el siguiente caso. Estás PK, así, te están persiguiendo. Literal, te queda 1 minuto para perder PK. ¿Qué anillo necesitas para perder entre las criaturas? Pelotonavit. Pelotana. Este Ajá, Alring. Steel Ring. Perfecto, Steel, muchachos. sí. Esos son los mejores anillos situacionales, literal. Siempre De tienen hecho- que cargar por lo menos uno en su backpack. Pero hay algo más importante, algo muy indispensable, que literal, sin eso no matamos a nadie. Walls. Perfecto, muy bien. Runas. Runas. Sin runas. Mira. Imagínense, sin runas no matamos absolutamente a nadie. ¿Cuáles son las runas genéricas, vaya, para cada ocasión? Primero, y esencial, Magiwals. Lo primero que tienes que tener. Salud. Salud. Bueno, hablando otra vez, Magiwals. Lo primero que tienes que tener son Magiwals. Una porque sirven contra las criaturas y aparte porque sirven para trapear players y ese tipo de cosas. Siguiente, runas de piso. Pero no cualquier runa, sino las de 9 SQMs que son estas, las runas estas como bombs. Ya sean de poison, ya sean de energía y ya sean de fuego. Siempre tienes que tener por lo menos algunas en tu backpack. Para defenderte de los propios players, ¿sabes? De que agarren, te tienen trapeado. Y tú quieres trapear un player, necesitas defenderte con alguna runa, ¿sabes? De hecho, un consejito que les quiero dar a todos. Ya ven que tenemos ciertos ítems aquí, ya sean las pociones, ya sean los Stunskin, ya sean las runas. Siempre tengan ese tipo de cosas importantes en los action bar. De esa manera se van a poder dar cuenta, ah, ok, me quedan 20 Stunskin. Ah, ok, puedo sacar mi summon. Ah, ok, puedo tirarme una food porque pues las tengo en literal, ¿sabes? Que por ejemplo en la runa esa de Energy yo uso 2 en los de espacio de ahí. Y creo que tú igual la usáis. Ujú, Y si no claro, me claro, equivoco, claro. Una la usáis para tirártela a ti mismo y otra la Exacto. tiráis. Ese es un punto muy importante. Que configuren Eso es bien lo sus que- hotkeys, por ejemplo. Sí, eso tengo 2 En de juegos de Energy. Ajá, ejemplo. Y otro que se lo tira a Target. Exacto, eso es algo muy importante Exacto. que me lo acabas de comentar, que es muy importante. Tener bien configurados los hotkeys. Ejemplo, si nosotros pues jugamos en mundos Open PvP, por lo general, primero vamos a ocupar una runa para defendernos. En este caso va a ser la que usas en ti mismo. Pero luego también Claro. hay otra forma, una variación, donde pues vas a usar la runa en el target, o sea, en tu enemigo. Entonces tienes que tener otro hotkey para que se la puedas tirar a la persona. En ese caso, puedes usarlo en esa persona. Using your target. Algo muy importante que tienen que tener. Que de hecho va a ser video, así que ¿Cómo? saluden. Manden un saludito ahí. Saludos. Hola. Saludos. Hola, Saludos. mamá. Saludos. Vamos a tratar de que sea un video, ¿ok? Luego tenemos 2 runas muy importantes. Literal, sin estas 2 runas sería muy trabajoso mandar al templo un personaje y aparte destrifilear muchos objetos a la vez. Y probablemente estas 2 runas les aseguro que no las conocen. O al menos una. La Destroy Field. ¿Qué uso tiene la Destroy Sí. Field? Quitar el fuego. Quitar Los campos. elementos. Ajá, Ah, quitar sí. campos elementales. Y esta te la puedo asegurar que mucha gente no sabe el uso. Para Desintegrate. quitar las florecitas. Disintegre. Sí, Esta runa es hace poquito. muy, pero muy importante. Te voy a explicar por qué. ¿Cómo tú quitas la planta? Agarras y usas esa runa, la cual sirve para destruir cualquier objeto que esté en el piso. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito más en los druids, que tienen 2 runas especiales. Algo que siempre tienen que cargar con un druid, por ejemplo, son Paralyze Rune. Por favor, es la mejor runa que literal existe en el juego. Si no tienes esta runa, literal, básicamente no eres druid.
siempre carga por lo menos 50-100 Paralyze. Sé que pesan un poquito, pero siempre procura tener esta runa. Y no solo esta, sino la Wilgrout Rune. Esta es la mejor defensa que tú te puedes hacer contra criaturas, literal, miren. Es más, vamos a correr Ferumbra sin set, miren. Quiero demostrarles qué tan útiles son las runas. Imagínense, estoy sin set, ojo, y sin prey, Ok, ahí lo pude hacer con esa runa, un ejemplo, ¿no? Pero ¿y qué tal si lo hacemos con la otra? ¿Con la qué? Con esta. Ahí ya ocupamos dos runas, Energy y Wilgrouts. Dudo mucho que pueda paralizar un Beast Clown, pero hay ciertas criaturas que sí se pueden paralizar. Ejemplo, aquí te hiciste una defensa. Y ojo, y estoy sin set, imagínate. Ahora solamente corto y nos vamos. Quise darle más énfasis a otra cosa, que son los ítems de accesos y herramientas. ¿Por qué? Porque esta runa no la puedes cortar si no tienes herramienta. Por eso, el ítem más importante que literal tiene la backpack de herramientas es la herramienta. ¿Por qué? Porque siempre, pero te puedo asegurar que siempre que te está pasando algo malo, se te rompe esta desgraciada, viejo. Pero siempre. No hay excepción. Siempre se te rompe. Entonces, una herramienta no es suficiente. Siempre procura cargar dos y del mismo tipo. Esa es una cosa. Lo siguiente. Accesos. Ítem de accesos. Literal tengo un video que creo que se lo mostró cierto personaje hace rato. De todos los ítems que tienes que tener en tu backpack de accesos. Ya sea la Burial Shoal, sangre, Death Tolls, una ¿La sangre para dónde es? La sangre para Poi. Mira, voy a ir nombrando un poquito los usos que tengo aquí en esta simple backpack, ¿ok? Ejemplo, Teleport Crystal para Warzone. El Spy Eye es para ver dónde está GT. Ejemplo, en este momento está en Ankramon. El Cytle es para pasar a la librería, Burial Shoal para entrar a Flimsies, Sangre para entrar a Poi, Orichalcum Pearls son para entrar a los portales que se encuentran al sur de Poi, Death Tolls, útiles para pasar en... ¿cómo se llama? A los final de Fester of Souls. Ajá. Las perlas, por ejemplo, las ocupamos para entrar a Faeris. Muy importante, porque hay mucha gente que dice, ¿y cómo llego a Faeris? Pues simplemente ocupas las Emeralds, obviamente teniendo la quest, y ya, pasas, simple. Firebook, ítem muy importante para pasar la trap de la zanahoria. Que por cierto, aquí me faltan zanahorias. Pero en el video que yo les hice, que tengo allá en mi canal de YouTube, pueden ver todo ese tipo de cosas. Scrap Coins, muy importante para pasar por los accesos de Ankramon, por las tumbas. Skill of Corruptions, importantísimas para pasar a misión 8 de WOT. El AOL, con este ítem, la neta, te ahorras muchos dolores de cabeza y que por lo menos te terminen 5 matrimonios, viejo. Con este ítem, evitas que se te caiga hasta el alma, viejo. Así que procura siempre traer uno por lo menos, viejo. Las llaves de Asuras, muy importantes si vas a correr el respawn de Asuras. Esta garra, la Claw, importantísima si te quieres hacer la automorición, viejo, para dar frags. Entonces, importantísimo usar la Claw si te quieres hacer la automorición e irte al templo. Con este ítem lo haces en 5 segundos. Y aparte, el cubo. Importantísimo si quieres irte, no sé, que estés en Texcoco. Y facilito. Agarras, le das 2 clics y apareces allá en Graceland. Ahora sí, ¿qué otros ítems son muy importantes que debería de tener? ¿La arma bombilla? El set, compadre, es el set, viejo. No hay cosa más importante que el set, literal. Bueno, sí, hay muchas cosas más importantes, como las que pueden ver que estoy cerrando arriba. El set, muy importante. Siempre carga con los sets necesarios que necesites, ya sea para cazar, para correr, etc. Pero también quiero hacer un poquito de énfasis en el set en algo. Yo sé que set el de velocidad para perfecto, correr. Gracias, señor. Haciendo un poquito de énfasis, no. Imagínense, ok, cuando te agarran, por lo general te agarran sin set de velocidad. Mira cómo te mueves sin set. Te dura de la verga 5 segundos por lo menos la paralyze en diagonal, ¿sabes? O sea, básicamente tú no te puedes mover absolutamente nada. Miren cómo cambia el asunto simplemente subiéndonos estos 3 ítems de velocidad. Ya puedo caminar, ¿ya ven? Es una gran diferencia. De hecho, dependiendo del piso, pues vas a poder caminar un poquito mejor. Pero miren, ya se puede mover el personaje por su propia cuenta. Y me falta la capa de speed y me falta el necklace, ¿sabes? Imagínate con esos 3 ítems cómo cambia el asunto. Ahora, por ejemplo, si vamos a hacer el display completo, agregamos una armadura ya sea de Dead. ¿Para qué? Para tener un poquito de protección. ¿Qué más le podemos agregar?
un escudo de deidad, que no creo que tenga, pero... Ah, no, sí creo que tengo. Este no es el mejor escudo de deidad, pero pues aguanta el asunto. Ok, Y el ese Moon sería... Mirror. Ajá, y el Moon Mirror, agregando. Ahí tendrías un set balanceado entre la velocidad y la defensa. Esto orientado como obviamente a los Ricochet. magos, ¿sabes? El mejor set Sí. de velocidad es la tiara, Grass Chopper Legs, Boy Boots. Y aquí en esta parte quiero hacer énfasis que es opcional. ¿Por qué? Porque la armadura, puedes usar la armadura de defensa de Death o puedes usar la armadura de velocidad, ¿sabes? Sí. Pero el escudo 100% siempre tiene que ser de Death. Esta cochinada no, pero un escudo de Death, ¿sabes? Claro. Y por último, ¿cuáles son los ítems que quizás siempre tienes que tener para defenderte? Algo que hace mucho match con las runas. Las matitas, las flores. Esto hace un increíble match con las runas. ¿Por qué? Por lo general la gente siempre se te acerca y lo primero que hace. Y por lo general siempre uno por inercia agarra y tira una runa. Pero ¿qué pasa si llegan dos personas a pucharte? Una va a hacer lo de la esquina y la otra te va a destrifilar acá. Entonces como tú tienes una plantita, te la tiras. ¿Sabes? Mínimo tienes que tener un BP, o sea 20 plantas. Mínimo, dependiendo de la vocación. Los Incluso magos pequeños. siempre deben de traer imbuida la mochila, ¿no? Porque son los que Sí, menos eso es capacidad algo tienen. muy Sí. importante de hecho porque la capacidad de los magos es horrible, viejo. Sí. Ese sería como más o menos el esquema.